Dios te bendiga, hermana, hermano. ¿Cómo has estado? Espero que muy bien. Yo te invito en esta hora que ahí donde estamos en nuestra cámara secreta, en la sala de tu casa, en el comedor, en la cocina, ahí donde estés, ¿qué te parece si adoramos unos momentos al Señor? ¿Sabes? Dice su palabra, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo en esta hora, hermano. Yo estoy seguro. Y yo te invito a que cerremos nuestros ojos unos momentos. Hay veces que nos sentimos solos, nos sentimos tristes, y más ahorita que estamos encerrados, sentimos que ya no podemos hacer nada. Yo te invito a que cierres tus ojos unos momentos y que cantes este canto conmigo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto, que él me puede oír. Vamos a decir una vez más, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto, él me puede oír. Sabemos que Dios está en este lugar. ¿Por qué no levantas tu voz una vez más y le dices conmigo? Dios está aquí. Levanta tu voz y díselo. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Dígale, le alabo, le alabo, y mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, alábele ahí donde está. Le alabo mientras vida exista en mi ser. ¿Por qué no levanta su voz y le dice, le alabo, le alabo, y mi alma no se cansa de alabarle? Yo le alabo, le alabo, mientras vida exista en mi ser. ¿Sabe, hermano? Aunque esté usted ahí en ese lugar, aunque a veces le digan que no podemos salir, no importa, pero podemos alabarle, podemos exaltarle. Dígale una vez más, Señor, te alabo, te alabo, y mi
alma no se cansa de alabarle. Yo te alabo, yo te alabo, mientras vida exista en mi ser. Levanta tu voz ahí unos momentos, dile: Señor, quiero alabarte, quiero exaltarte con todo mi corazón, Padre, porque solamente tú eres grande, tú eres fuerte, eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie quien haga las obras que tú haces, Señor. Dile: gracias, Cristo. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia. ¿Por qué no levantas tus manos a Él? Levanta tus manos ahí donde estás y adora al Señor tu Dios. Y Él bendecirá tu pan, bendecirá tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Así dice el Señor en Éxodo 23:35. Y es un buen momento para que tú y yo le demos gracias, porque Él va a bendecir nuestro pan, Él va a bendecir nuestra agua. ¿Sabes? Durante estos días que hemos estado encerrados, no nos ha faltado el que comer, el que tomar, el que alimentarnos de la palabra también. ¿Por qué no le dice conmigo? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dígale a Él: gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que les has dado. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile a Él: levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Porque con tus propias palabras no le dices: Señor, muchas gracias. Dile: gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Dile: gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en mi corazón, en mi mente. Dile: gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor, en estos días, que nos has alimentado también espiritualmente, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos a Él y le dices: Padre, hoy quiero decirte, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
dices a Él. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Dígale. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú. Dígale a Él. Porque tú me has dado la vida y porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado todo, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida y porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado todo, me has dado amor. ¿Por qué no se lo dices a Él, Señor? Tú eres mi todo, eres mi pensamiento. No hay nadie como tú, Señor. Eres quien me levanta. Tú eres el alfa y el omega, el principio y fin, Señor. Te alabaré, Señor. Aleluya. Levanta tu voz a Él. Levanta tus manos y dile, Señor, tú eres alto y sublime. Tú eres grande, Señor. Eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Dile gracias, Señor. Dile a Él. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu y humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Dígale a Él. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, dígale a Él, por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, dígale a Él, que habita en la eternidad, y su nombre
nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu y humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Digámoslo una vez más al Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, dígaselo a él, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien, en compañía de toda su familia. Pues esta tarde vamos a ver un tema acerca de la fe. Y el tema se llama la fe que agrada a Dios, ¿va? Vamos a ver en qué nivel de fe estamos. Vamos a ver si la fe que tenemos es agradable a Dios o no le agrada, porque a veces pensamos que agradamos a Dios haciendo cosas que quizás no vayan acompañadas de fe. Y vamos a ver nuestra cita bíblica que dice en el libro de Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, hermanos, dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leerla, vamos a meditarla. Dice así la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a ponernos en manos de Dios, que el Señor sea el que guíe esta enseñanza, que el Señor sea el que toque los corazones, los renarguya, y el Señor sea el que haga crecer y dar fruto esa semilla en nuestros corazones. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos una vez más, Señor, a través de estos medios,
para escuchar tu bendita palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, creyendo fielmente, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, Padre. Que tú a través, Padre, de estos medios, tú llevas palabra de vida a aquellos que la escuchan, Señor. Gracias te doy, Señor, por este día de vida que tú nos has dado, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que han dispuesto su corazón a escuchar de ti, Padre. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que guíe, Señor, esta enseñanza, que nos hable, que nos renarcuya, que nos consuele, que nos traiga paz, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, dice aquí la bendita palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y hace un tiempo, cuando yo empezaba en los caminos de Dios, cuando yo me convertí, yo recuerdo que cuando yo creí en el Señor Jesucristo y empecé a dejar todas esas cosas que no le agradaban, y en lugar de irme bien, me empezó a ir mal, ¿verdad? El negocio empezó a decaer, ¿verdad? Económicamente me fui para abajo. Y yo recuerdo que yo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué ahora que me empiezo a portar bien, ahora que ya no hago esto, que no hago aquello, ahora me está yendo mal? Si antes que hacía esto o hacía el otro, que no te agradaba, me iba bien. Yo le decía, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué ahora que me porto bien, entre comillas, yo pensaba, ahora me va mal? Y con el tiempo entendí que la única manera de agradar a Dios no era por obras, no es por lo que hacemos, ¿verdad? Sino es por la fe que tenemos en Él. Y yo lo pude entender una ocasión que una de mis cuñadas, la esposa de mi hermano el menor, fue a la iglesia un domingo. Y esa vez nuestro pastor estaba hablando acerca de las primicias. Y nos dio la enseñanza acerca de lo que es las primicias y las bendiciones que traen las primicias. Y mi cuñada la escuchó y la creyó, no dudó. Y ella, cuando el pastor terminó e invitó a la congregación a que dejáramos nuestras primicias, ella no dudando dejó su primicia. Después, platicándome, ella me decía que ese día, me daba su testimonio, que ese día que ella escuchó esa enseñanza, la creyó y dice, y yo no dudé, y yo di mi primicia con esa fe, creyendo que era palabra de Dios. Y dice, y al otro día, eso fue un domingo, y dice, el otro día, el lunes, me hablan en el trabajo diciéndome que me iban a dar un ascenso y me iban a subir el sueldo. Y ahí yo pude ver que las bendiciones, que el agradar a Dios, no es por obras, sino es por fe. Una vez escuchando a nuestro apóstol Otto en una predicación, también él decía que hay gente que va a las iglesias no muy continuamente, ¿verdad? Pero dice que las veces que llega a ir y escucha la palabra de Dios, la cree, dice, y arrebatan bendición. Y hay gente que va todos los domingos, hay gente que sirve, que diezma, etcétera, etcétera, y no arrebata bendiciones. Y él nos decía, o él enseñaba en esa prédica, que las bendiciones se toman solamente por fe, no por tus obras. Entonces, como les repito, yo al principio pensaba que por portarme bien iba a ser bendecido, ¿verdad? Y tenía una fe errónea, una fe que no estaba basada en la palabra de Dios, que no era bíblica, sino que era mi pensar, ¿verdad?
esa fe que yo traía del mundo, que solamente a los que se portan bien Dios los bendice, ¿verdad? Pero aquí en nuestra cita dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Y Efesios 2, 8 y 9 nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Que todo aquello que obtengamos de parte de Dios debe ser por medio de la fe, no por lo que tú hagas, hermano. Dice, para que nadie se gloríe. Es decir, yo diezmo, yo ofrendo para merecerme la bendición de Dios. No es así. Sí diezmamos, sí ofrendamos, sí servimos, pero lo hacemos con la fe en la palabra de Dios, creyendo que eso le agrada a Dios, creyendo que Dios dijo, ¿verdad?, que si hacemos todo eso, Él nos bendeciría. Entonces, cuando nosotros hagamos una obra, no lo hagamos pensando que con eso le estamos doblando la mano a Dios, o estamos haciendo un trueque con Dios, cambiando una obra por una bendición. No es así. La fe funciona cuando tú crees en la palabra de Dios, no en tus fuerzas, no en tus obras, sino en el amor y en la misericordia que Dios tiene para nosotros. Porque ¿qué obra podamos hacer que le pueda sacar un favor a Dios? No hay ninguna. Entonces, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces entendemos, hermanos y hermanas, que la única forma para agradar a Dios es a través de la fe, no a través de las obras. ¿Tenemos que hacer obras? Sí, tenemos que hacer obras, pero las obras demuestran nuestra fe. ¿Ok? Entonces vamos a ver 3 tipos diferentes de fe. Y vamos a ver qué tipo de fe tenemos. ¿En qué nivel estamos, hermanos? ¿verdad? Vamos a ver en qué nivel estamos. Y vamos a ver el primer nivel de fe. Y eso lo vamos a ver en Hebreos 11. Hebreos 11:1. Todo el capítulo de Hebreos 11 nos habla acerca de los grandes hombres de la fe. Dice ahí que alcanzaron buen testimonio por su fe. ¿Sí? Dice en este capítulo 11 de Hebreos que ellos alcanzaron buen testimonio por su fe. No dice por sus obras, dice por su fe, ¿verdad? Dice que estos hombres, Abraham, Moisés, ¿verdad? Todos ellos alcanzaron e hicieron grandes obras por la fe puesta en la palabra de Dios. Dice que esos hombres conquistaron reinos por la fe. Y uno de esos hombres fue Josué. Josué el que reemplazó a Moisés. Josué fue el único que creyó en lo que había dicho Dios, que él ya les había entregado esa tierra prometida. Y por su fe en la palabra de Dios, él pudo derrotar a 31 reyes en la guerra. Él derrotó y conquistó esos reinos únicamente a través de su fe. Él no confió en sus fuerzas. Él no confió en su ejército porque ni ejército tenía. Su confianza estuvo, o su fe estuvo, en lo que Dios le había prometido a través de Moisés. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. Dice que estos hombres tuvieron buen testimonio por su fe.
Ellos jamás dudaron de Dios. Ellos siempre creyeron en Dios. Podemos ver en el Nuevo Testamento grandes milagros que hizo Jesús, grandes sanidades. Y en todos ellos decía, tu fe te ha sanado. Entonces, podemos ver a través de la Biblia que todo es por fe, hermanos. Todo es por fe. Por fe recibimos la salvación. Por fe somos salvos. Solamente por fe. Y esto dice que para el mundo es una locura. Para el mundo es una locura pensar que solamente por creer y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, creer en el sacrificio que hizo en la cruz, creer que Él murió y que resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que si tú lo crees si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Así es la fe. Parece una locura. Una vez yo predicándole a una persona y yo le decía, esto no es religión, varón. Era un hombre al que yo le predicaba. Esto es de fe. Con solo que tú creas en la obra que hizo Cristo en la cruz y tú creas que Él murió y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y tú crees que Él murió por ti y tú crees que a través de su sangre Él perdona tus pecados, tú eres salvo. Y él me decía, ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Y él decía, no creo. Pues ni modo, tú te lo pierdes, ¿verdad? Yo sí creo que es así de fácil. Entonces, es por fe, hermano. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. Entonces, no existe la mínima posibilidad de que Dios pueda agradarse de nosotros si no tenemos fe en Él y en su palabra, hermanos. No hay la mínima posibilidad de que Dios pueda agradarse de nosotros si no tenemos fe en lo que Él ha dicho, en lo que Él afirma, en lo que Él nos ordena hacer. Tampoco existe la mínima posibilidad de tener una relación personal con Dios sin fe. Nosotros no podemos tener una relación íntima con Dios, caminar de la mano de Dios, si no creemos que Él existe. Aunque no lo veamos, aunque no lo sientamos, pero mi fe me dice que Él existe. Entonces, no se puede caminar con Dios si no es por medio de la fe. ¿Cómo, me dice una persona, cómo voy a creer en alguien que no veo, que no escucho, que no siento? Pues de eso se trata la fe. No podemos caminar con Dios o tener una relación con Dios si no tenemos fe. La fe es la sustancia que nos hace creer en la palabra de Dios. La fe es la sustancia que nos hace creer que existe un ser superior. La fe es la sustancia que nos hace creer que hay una mano poderosa atrás de todo lo que está, todo lo que vemos. Eso es lo que hace la fe, hermanos. Y difícilmente veremos el poder de Dios manifestado en nosotros si no hay fe de por medio. No podemos recibir el favor de Dios si no creemos que Él lo puede hacer, varones. No podemos recibir un milagro de parte de Dios si no hay fe. La fe es necesaria. La fe es necesaria para poder ver la mano poderosa de Dios, para poder ver el favor de Dios en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestros hijos. Entonces tenemos que descansar en esa fe, en la fe que viene de parte de Dios. Y Romanos 1:17 nos dice así la bendita palabra de Dios, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, como nacidos de nuevo que somos,
la única manera que podemos permanecer en este caminar con Dios es por medio de la fe. Si nosotros queremos razonar a Dios, si nosotros queremos entender a Dios, estamos chiras pelas, como dicen los jóvenes. A Dios se le cree, a Dios no se le razona. La palabra de Dios se cree o no se cree. Esa es la fe. Mucha gente dice, es que no lo siento. Es que no lo oigo. Dios no dice que lo sientas o que lo oigas. Dios lo único que quiere es que tú le creas. ¿Sí? Si no lo siento, si no lo oigo, pero yo creo que tú estás conmigo, que tú tienes el control de todo. Yo creo que tú estás obrando, aunque no te pueda ver, como dice la alabanza. Esa es la fe. Creer, esperar lo que no podemos ver. Pero la palabra nos dice que es posible. Amén, hermanos. Entonces, con Dios todo es con fe. Todo. Sí. Y vamos a ver, hermanos, que el primer tipo de fe es la fe natural. ¿Sí? Perdón. El primer tipo de fe es la fe natural, hermanos. ¿Sí? La fe natural. Dice así Romanos 12:13, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Aquí vamos a ver el primer tipo de fe que hay en el ser humano. El primer tipo de fe dice que es la fe natural o la fe humana. Es la que todos tenemos, hermanos. Es la que todos tenemos. Ya sea cristiano, ya sea budista, ya sea testigo de Jehová, ya sea católico, ateo, pero todos tenemos ese tipo de fe, la fe natural o la fe humana, ¿sí? Y esta fe humana o esta fe natural está basada en lo que vemos, en lo que tocamos. Es por eso que la gente que no cree en Dios dice hasta no ver, no creer. ¿Verdad? Si no veo, no oigo, no toco, no creo. ¿Sí? Esa fe es basada en lo que tú ves, en lo que tú crees y en lo que tú oyes. En tus 5 sentidos, hermano. ¿Ah? Y esa fe la tenemos todos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que todos tenemos esa fe? ¿Verdad? Cuando tú tomas un avión, tú vas confiado, tienes fe que tú vas a llegar a tu destino, ¿verdad? Si no tuvieras fe, no tuvieras confianza, no te subirías a ese avión. Pero hasta te duermes, ¿verdad? Hasta que llegas a tu lugar de destino, te despiertas. ¿Por qué? Porque tú tienes fe que el piloto que está piloteando ese avión va a llegar con bien a su destino. Esa es la fe humana. Es la fe que todos tenemos, ¿verdad? Y esta fe natural, esta nos lleva a obtener grandes cosas, a obtener nuestras metas. Aún esta fe nos lleva a obtener riquezas, hermanos. Pero esta fe está basada ¿en qué? En tu esfuerzo, en tu sabiduría, ¿sí? En tu poder, y no basada en Dios. ¿Sí? Esa fe es la fe humana que todos tenemos. Esta fe no nos va a traer salvación. ¿Por qué? Porque solamente la salvación la da nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de creer en el Señor Jesucristo que tú puedes ser salvo. Con esta fe tú no puedes tener una relación con Dios porque piensas que no lo necesitas. Esta fe te hace autosuficiente. Esta fe te hace creer que solamente tú puedes sin necesidad de Dios.
Y sí es cierto. Hay mucha gente atea, mucha gente que no cree en Dios y ha hecho muchas cosas. Hay inventores que son ateos, pero creen en la capacidad, creen en la ciencia, creen en lo que ven y a través de su fe obtienen grandes cosas. Pero esa fe no es la que agrada a Dios, porque esa fe no te lleva a tener una relación con Él. Esa fe no te lleva a la salvación, ¿sí? Y desgraciadamente muchos congregantes estamos en ese nivel de fe, en la fe humana, en la fe natural, ¿sí? Hay mucho cristiano que dice, yo no necesito de un pastor, yo no necesito sujetarme a un pastor, yo no necesito congregarme. Nada más Dios y yo, ¿sí? Porque su fe los hace razonar. Su fe no está basada en la palabra, que la palabra dice que no dejemos de congregarnos. La palabra de Dios dice que nos sujetemos a nuestros pastores. Entonces, esa fe humana está basada en el razonamiento humano. Razonamos de esta manera y pensamos, yo no necesito de un pastor porque él no me va a dar de comer. Él no me va a bendecir. Él no va a trabajar por mí. Si yo trabajo más y me esfuerzo más, voy a ser bendecido. Y sí, cierto, eres bendecido, pero no estás agradando a Dios. Dios no se agrada de esa fe. Entonces vemos que esta fe, hermanos, no nos va a llevar a tener una buena relación con Dios. Y dice la bendita palabra de Dios en Mateo 16:26, dice así, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Aquí podemos ver a un hombre, ¿verdad?, lejos de Dios, separado de Dios, que sin Dios, sin confiar en Dios y confiar en sus fuerzas, en su inteligencia y en su capacidad, dice que pudo alcanzar, ¿verdad?, todo lo que el mundo da, ¿sí? Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? Si perdiere su alma. ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Tú puedes ganar el mundo, tú puedes llegar a ser presidente de la República, tú puedes llegar a ser un gran empresario. Pero esa fe, o esos logros, o esas obras, no van a salvarte de ese lugar de tormento. La única forma de que tú puedes ser salvo es a través de la fe en Jesucristo. Entonces podemos ver que pues nosotros podemos obtener grandes cosas lejos de Dios, grandes cosas, ¿sí? Y esa es la fe humana, que piensa que no necesita de Dios, que ven a Dios solamente por interés y no por lo que Él es, ¿verdad? Esa fe es la fe que no agrada a Dios, la fe que no confía en Él, la fe que confía en sus fuerzas, la fe que confía en su capacidad, la fe que confía en su poder. Y hay otra cita que me llega ahorita a la mente donde dice, ¿verdad?, del hombre rico, que le dice a su alma, ¿verdad?, ya tenemos muchas cosas. Dice que comamos, bebamos, divirtamos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que le dice, oh hombre insensato, que mañana habrían de pedir su alma. ¿Y de quién serían esas cosas que ha acumulado? ¿De qué nos sirve alcanzar grandes cosas en este mundo si nuestra alma se pierde? ¿De qué nos sirve trabajar y trabajar y trabajar si a fin de cuentas todo eso se va a quedar y no le dedicamos tiempo a Dios? Entonces vemos que esa es la fe
humana la que no le agrada a Dios. Una fe que razona, una fe que se mueve solamente por lo que ve, por lo que oye y por lo que siente, y no por lo que dice la palabra de Dios. Deseo y fe, hermanos, son cosas diferentes. Yo deseo ser arquitecto. Es diferente a que primeramente Dios, si Dios lo quiere, voy a llegar a ser un arquitecto. El deseo es, yo lo puedo, yo lo merezco. Y la fe es, si Dios quiere. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ese es el primer nivel de fe. ¿Cuántos nos identificamos en este nivel? Vamos a ver el segundo nivel. Y el segundo nivel es la fe intelectual o doctrinal. Esa es la segunda fe que vamos a tocar en este momento. La fe intelectual o doctrinal. ¿Cuál es esta fe, hermanos? ¿Sí? Esta fe es la que tiene la mayoría de los cristianos. Esta fe es la que tenemos la mayoría de los cristianos. Una fe intelectual o doctrinal. Esta fe es cuando nosotros creemos en Dios, creemos en el sacrificio de Jesús y creemos en su palabra. Pero solamente creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, que es diferente. No es lo mismo creer en Dios, creer en Jesús, que creerle a Dios y creerle a Jesús. Y eso le pasó a sus discípulos de Jesús. Ellos creían en Jesús, pero dudaron de que Él podía resucitar al tercer día. Es por eso que se entristecieron. Es por eso que Pedro regresó a trabajar al mar. Se desanimaron. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No tenían fe, creyeron en Jesús, caminaron con Jesús, pero no le creyeron a Jesús. No le creyeron a su palabra. Y esa fe es la que muchas veces tenemos, es la más común en la iglesia. Conocemos la palabra, leemos la palabra, escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra. No la creemos. Y por consecuencia no vamos a poder tener ningún fruto, ninguna bendición. Porque nomás somos oidores, como dice la palabra, mas no hacedores. Romanos 2:13 nos dice así la bendita palabra. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esta fe tampoco le agrada a Dios. No es necesario conocer de Dios. No es necesario creer en el sacrificio de Jesús. No es necesario leer la palabra. Lo que Dios quiere es que tú y yo la pongamos por obra, que le creamos a su palabra, que confiemos en su palabra. Podemos tener mucho conocimiento, podemos conocer mucha Biblia, pero quizás nos hace falta fe. Por ejemplo, hermanos, ¿sí? A veces creemos que si oramos Dios nos escucha, ¿verdad? Pero a veces le pedimos al pastor que ore por nosotros, porque pensamos que el pastor está más cerca que nosotros. Pero no es así. Es porque no estamos creyendo a la palabra, ¿sí? Dice la bendita palabra, clama a mí y yo te responderé. No necesitamos de alguien para entrar a la presencia de Dios. No necesitamos de alguien para que Dios nos escuche. Porque así lo dice la palabra, clama a mí y yo te responderé.
Pero ¿por qué necesitamos ir con un pastor o con un hermano para que ore por nosotros? Porque pensamos que Dios no nos escucha a nosotros y que a Él lo escucha más que a nosotros. Porque no hemos creído en su palabra o no conocemos su palabra. Entonces, vemos, hermanos, que no basta con conocer o oír su palabra. La fe de la cual Dios se agrada es cuando tú la pones por obra. Cuando tú le crees. Y eso lo podemos ver en una ilustración que me llegó a la mente haciendo este bosquejo que recordaba lo de el primer hombre que atravesó unas montañas caminando en un hilo de fierro, ¿ah? Y la atravesó caminando. Dice que la atravesó una y otra vez. El primer hombre que hizo esto. Y dice que en eso le pidió a uno de sus compañeros que estaba ahí con ellos que se subiera a los hombros, ¿ah? Y él lo cargaba e iba a caminar esas montañas en el cable de alambre. Y él les preguntaba, ¿y cuántos creen que lo puede hacer? Y todos, sí, sí puedes. Y le echaban porras. Subió a este hombre a sus hombros, lo atravesó y llegando al otro lado dijo, ¿cuántos creen que lo pueda volver a hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Y estaba un hombre que decía, sí, le echaba porras y decía, yo creo que tú lo puedes hacer. Pasó del otro lado nuevamente y pasó. Y le dijo al hombre que le echaba porras, ven, ¿tú crees que lo pueda volver a hacer? Y le dijo, sí. Y le dijo, ven y súbete encima de mí. Y dijo, no. ¿Qué pasó? Creyó que él lo podía hacer, pero no creyó que lo podía hacer con él. Esa es la fe. El segundo tipo de fe que estamos viendo. Creemos que el pastor va a orar y va a sanar a la persona. Pero no creemos que si nosotros oramos lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el hombre y no en la palabra de Dios. Esa fe no le agrada a Dios. Dios quiere que tú le creas a su palabra. Que si Él dice, clama a mí, yo te responderé. Tú tienes que creer que si tú le clamas a Él, Él estará oyéndote y Él te va a responder porque tú le has puesto fe a la palabra. Y Juan 11, 39, 40 habla de Marta cuando muere su hermano Lázaro. Y Jesús le dice la historia, no la vamos a leer porque es un poquito larga. Dice que cuando Jesús regresó, dice que ya Lázaro ya lo habían enterrado y que ya gedía, que ya olía mal porque ya tenía días de estar muerto. Y le dice Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, Marta, ¿qué no te he dicho que si creyeres en mí, que si creyeres en mí verías la gloria de Dios? Y dice que Jesús quitó la piedra, oró y resucitó Lázaro. Esto le pasó a Marta. Marta estaba en ese nivel. Él creía en Jesús, pero no creía que Jesús lo pudiera hacer. Así nos pasa a nosotros. Creemos en su palabra, pero no creemos que pueda ser posible. No creemos que Dios pueda sanarme. No creemos. Está escrito, lo conocemos, lo leemos, lo explicamos, pero no creemos. Esa fe no le agrada a Dios. Muchas veces le decimos a los hermanos, o muchas veces nos dice la pastora, hermano, ve y ora por él. ¿Yo? Pues sí. ¿No tienes fe? ¿O por qué no queremos orar? Porque nos hace falta fe en la palabra de Dios. Mateo 13:58, ahí nos habla. Dice que Jesús no hizo muchos milagros en donde él vivía. Dice que por falta de incredulidad, porque no tuvieron fe. Y así es con nosotros. Muchas veces Dios no hace milagros, no hace prodigios, no nos usa, porque puede haber incredulidad en nosotros.
No creemos que Dios pueda hacerlo. No creemos en la palabra. No estamos convencidos de lo que dice la palabra de Dios. Dudamos, hermanos. Y no debemos dudar. Debemos creer que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Él dice que si oramos por un enfermo, las señales que nos seguirán será que ese enfermo sanará. Y cuando oremos por un enfermo, debemos hacerlo con fe. Y aunque no sane ese enfermo, no vamos a dejar de orar por los enfermos. Solo Dios sabe por qué no sanó. Pero yo lo hice con esa fe. Yo lo hice con esa convicción. Y si no llegara a sanar ese enfermo, mi fe no tiene que decaer. No quiere decir que no lo hiciste con fe. Porque también debemos entender que Dios, en su sabiduría, ¿sí? Él sabe el por qué no permitió que ese enfermo sanara. Pero mi fe tiene que estar puesta en esa palabra que Dios dijo a través de Jesús. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano y Él sabe que cuando oramos, aunque lo hagamos con mucha fe, Él sabe el por qué no sana a esa persona. No es que esa persona no tenga fe ni que yo tenga fe, sino es eso lo vemos en el ejemplo de Pablo, cuando Pablo le dice que le ora 3 veces al Señor, sáname. Y le dice Dios, bástate solamente con mi gracia. ¿Qué acaso Pablo no tenía fe? Sí tenía fe. Pero él entendió que lo mejor en ese momento era estar enfermo, porque había un propósito, ¿verdad?, en la vida de Pablo. ¿Ok? Entonces, ese es el nivel 2 de fe que es en la que la mayoría estamos. Conocemos la palabra, hemos leído, la hemos escuchado, pero no la creemos. ¿Cómo no la creemos? No la ponemos en obra. Necesitamos que alguien ore por nosotros, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad?, que alguien interceda por nosotros porque pensamos que Dios no nos escucha. Sí te escucha, porque así lo dice su palabra. Así lo dice, venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entremos con fe a su presencia, hermanos. Y vamos a ver el último nivel de fe, que es la fe espiritual o expectante. Y esta fe es la que nos lleva a hacer obras, es la fe que nos lleva a accionar. Esta fe es lo que hace, hermanos, te lleva a la acción, te lleva a las obras. Yo lo creo, Él lo dijo, yo lo hago. Eso le pasó a Josué. ¿Sí? Esa fe es la que tenía Josué. Es la fe que mueve montañas, que hace milagros. Es esa fe la que Dios quiere que tengamos. Que no dudemos de lo que Él dice, que no dudemos de lo que está en su palabra, que no dudemos que Él tiene control de estos tiempos, que no dudemos que estamos bajo el abrigo del Altísimo y sobre el Omnipotente y que nada podrá llegar a nuestra vida. Dice su palabra, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es la fe que Dios quiere, que la fe que hace ponerte en acción. La fe que te hace confiar, ¿verdad? Esta fe nos va a llevar a las obras, hermano. Vuelvo a repetírtelo. Esta fe nos va a llevar a hacer milagros. Es una fe viva. Esta fe nos va a llevar a hacer liberaciones, a hacer sanidades. Es la fe que Dios quiere que tengamos. Esta fe la podemos ver en Abraham, en Moisés, ¿sí? Los grandes hombres, en Job, grandes hombres de fe, hermanos. Hombres que no dudaron, que esperaron en Dios, que Dios le dio la palabra y ellos la creyeron. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y él la creyó. La vio cumplida a los 25 años después de que se le dio la palabra, pero él permaneció esperando en la palabra de Dios.
Abraham era un hombre de fe, que confiaba. Moisés era un hombre de fe. Esta fe es la que nos va a llevar a trabajar por la obra de Dios, hermanos. Esta fe es la que nos va a llevar a orar por esos enfermos. Esta fe es la que nos va a llevar a predicar el evangelio, porque creemos que en el evangelio hay salvación. Muchas veces no predicamos porque no creemos. Lo conocemos intelectualmente, lo hemos oído, nos lo han enseñado. Pero dice la palabra de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo creemos. Porque nos da miedo. No hemos creído. Esta fe espiritual es la que nos va a llevar a hacer grandes cosas. Esta fe no solamente es de conocimiento, es de acción. Es de creerle a Dios. Si tú lo dijiste, Señor, lo hago. Si tú dijiste que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo, cuando prediquemos el evangelio, lo voy a predicar, Señor, porque tú vas a ir conmigo. Esa es la fe que agrada a Dios, hermano. Esta fe no está basada en sentimientos. No es una fe ciega, hermanos. Es una fe que está basada en la palabra de Dios. No en sentimientos ni emociones. No es de que yo siento, yo creo, no. La palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Esta fe no está basada en tus sentimientos y en tus emociones. Está basada en lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Si Dios dice que yo puedo orar por enfermos y ellos pueden sanar, yo lo hago. Es que no siento orar. No es de que sientas. Dios lo está diciendo que si tú oras por uno, Él puede sanar. Y tú lo vas a creer. Esa fe es la que necesitamos, hermanos. Esa fe que nos lleve a actuar. Hemos visto en estos tiempos modernos cómo grandes hombres de Dios le han creído a Dios. Han dejado su trabajo para seguir el ministerio de pastor y Dios los ha respaldado porque ellos han creído en Él. Ahora son grandes hombres de Dios. Al principio sufrieron, al principio padecieron. Al principio fue probada su fe, pero con el tiempo ellos obtuvieron lo que Dios les había prometido. Tú puedes ver grandes ministerios en esos tiempos de Dios. Que esos hombres no dudaron. Aunque sufrieron, aunque padecieron, ellos se mantuvieron firmes en lo que Dios les había dicho. Ahora son grandes hombres de Dios. Ahora tienen grandes ministerios. Ahora tienen miles de gentes. ¿Por qué? Porque creyeron. Hombres empresarios que creyeron. Hombres que estaban al punto de la muerte y creyeron en la palabra de Dios y fueron sanos. Tenemos que creer. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores, hermanos. Tenemos que llevar a la obra la palabra de Dios, hermanos. Dice la bendita palabra en Hebreos 11:1, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que es la fe, la certeza, ¿sí? Nuestra fe tiene que ser certeza, tiene que ser certera. ¿En dónde tiene que estar apoyada nuestra fe? En la palabra de Dios. Yo creo que si Dios lo dijo, así va a ser. La convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que estar convencidos que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, tenemos que estar convencidos que Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Tiene que haber un convencimiento en mi espíritu. Porque la mente nos va a decir una cosa, pero el espíritu nos dice, sí se puede. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y nuestro razonamiento dice, no creo que sea posible. Pero lo que va a mover a que tú sigas avanzando, a que tú sigas siendo firme, es la fe en la palabra de Dios. Esta fe
es visible, hermanos. Esta fe es visible. Esta fe se ve en las obras. Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si tenemos fe? En las obras y en las acciones que hagamos. Si yo no creo que Dios pueda sanar a un enfermo, yo no voy a orar. Ahí se va a ver tu fe. ¿No crees que Dios puede usarte para sanar a una persona? Entonces, la fe se ve en las obras, no en el conocimiento. Y eso lo vemos en Abraham, ¿verdad? ¿Cómo se vio la fe en Abraham? En sus obras. El padre le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Y automáticamente Abraham salió. Dice aún la palabra, sin saber a dónde iba a ir. Él le creyó a Dios. No ciegamente, hermanos, ¿eh? Él le creyó que si Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, porque le iba a dar una tierra mejor donde fluía leche y miel, él dijo, ¿tú lo dices? Yo lo creo. No salgo por emoción, no salgo por emociones, por sentimientos, salgo porque tú me lo dices. Esa es la fe que agrada a Dios. Abraham ofreció a su hijo en sacrificio por fe. Fue probada su fe. ¿Y cómo pudo darse cuenta Dios de su fe? Cuando iba a sacrificar a Isaac. Entonces la fe se ve. La fe se ve, hermanos. Dios ve nuestra fe a través de ¿qué? De las obras. Sí. A través de lo que hagamos, Dios va a ver si tenemos fe o no tenemos fe. La fe de Dios es, yo creo para ver. Primero hacemos y después vemos. ¿Sí? Para que tú puedas ver el poder de Dios, para que podamos ver los milagros de Dios, primero tenemos que creerle. Creer que Dios es suficiente. Creer que Dios es poderoso. Creer que para Dios no hay nada imposible. Porque esos son los atributos de Dios. Y cuando nosotros creemos eso, Dios se agrada de nuestra fe. Y Dios actúa a nuestro favor. Entonces, hermanos, la pregunta es esta. ¿En qué nivel estamos, hermanos? ¿En qué nivel estamos de nuestra fe? Que nuestra fe no desmaye, hermanos, en estos momentos difíciles. En estos momentos difíciles en los que nos encontramos, hermanos. Que nuestra fe esté firme. Que nuestra fe no tambalee por lo que vemos, por lo que oímos, sino por lo que dice la palabra de Dios. En estos momentos difíciles, lo único que nos va a mantener a flote y seguir adelante es la fe en la palabra de Dios. Así es que yo te invito, hermano, que no dejes de buscar a Dios. Que no dejes, escuche, porque dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vas a afirmar tu fe si tú no escuchas palabra de Dios? Si no lees palabra de Dios, si no conoces palabra de Dios, si no conoces los milagros que Dios hizo, si no conoces las obras que Dios hizo. La única forma que podemos tener fe es a través de oír la palabra de Dios. Así lo dice su palabra. Así es que no desmayemos, hermanos. Que en estos momentos difíciles nuestra fe sea grande. Que en estos momentos difíciles podamos ver la mano de Dios operando en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestra economía, en los hermanos que están enfermos. Que la fe se firme y que digamos, Señor, si oramos por un enfermo, Él puede sanar, porque tú lo has dicho. Dice tu palabra que no hay justo que mendigue su pan, ni justo desamparado. Así es que no tengamos miedo, porque el Señor nos va a sustentar en todas nuestras necesidades. La fe es la que nos va a sacar a flote en estos momentos. La fe es la que te va a llevar a ver el poder de Dios. Así es que vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor amado, te damos gracias por esta palabra.
Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestra incredulidad, amado Señor. Porque reconocemos que muchas veces hemos sido incrédulos. Reconocemos, Padre, que muchas veces nomás hemos tenido el conocimiento, Padre, pero no hemos tenido la fe para llevarlo a cabo. Gracias, amado Padre, porque sabemos que lo que tú prometes, tú lo vas a cumplir, Señor. Afirma nuestra fe en tu palabra, Señor. Que en esos momentos difíciles que estábamos pasando, Señor, nuestra fe no falle. Gracias, Padre, gracias porque tú eres fiel. Aunque nosotros seamos infieles, tú siempre serás fiel, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas con aquellos hermanos que están tambaleando en su fe, Señor, en estos momentos. Que han querido abandonar, Señor, tus caminos. Que han tenido la idea de ya no congregarse, Señor. Yo te pido que seas con ellos, amado Padre. Que afirme su fe, Padre, en ti y en tu palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan buenas noches y que la bendición de Dios esté con ustedes. Bye, hermanos.